Leemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Dice de la manera siguiente, Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿qué dice su Biblia? Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, ¿qué dice su Biblia? También heredero de Dios por medio de Cristo. Pueden tomar su lugar glorificando el nombre eterno y glorioso del Señor. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos, para recibir el mensaje de la palabra del Señor? Amén. Amén. Es importante. Vamos a meditar sobre este tema de esclavo a heredero. ¿Pueden repetirlo conmigo? ¿Cuál es el tema en esta noche? A ver, todos. ¿Cuál es el tema en esta noche? De esclavo a heredero. Dice la palabra del Señor, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Este es el orden de la vida espiritual, hermanos. Naturalmente sabemos nosotros que antes no éramos hijos de Dios. Usted lo va a saber ahora si no lo sabía. La gente, el mundo en general reclama y dice, todos somos hijos de Dios. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto eso? No. Ahora le voy a decir por qué. Porque en cierta oportunidad llegaron los judíos con el Señor y le dijeron, nosotros hijos de Abraham somos. Nosotros no somos hijos de fornicación, le dijeron a Cristo. O sea, estaban acusándole o lanzándole una acusación directa, por cuanto los judíos tenían esa, hermanos, tal vez esa tentación de, cuando se referían a Cristo, se referían como que Él era el producto de la fornicación, posiblemente de que María fue engendrada o concibió en su vientre por el Espíritu de Dios. ¿Comprenden? Sin que José tuviera nada que ver allí. Entonces, posiblemente de allí viene eso, de que los judíos tuvieran esa noción, tuvieran esa mala intención de tener esa referencia a Cristo, de decir tú eres hijo de fornicación, de decir tú eres el producto de la fornicación de aquella muchacha, de aquella soltera, ¿verdad? Entonces, sabemos que eso no es así, pero Cristo, de cierta manera, hermanos, Él revierte lo que aquellos hombres le dicen, y Él les dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pues yo les voy a decir, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ustedes no son hijos de Dios, les dijo. ¿Ustedes son hijos de quién? ¿Se recuerda? Amén. Está fuerte lo que dijo el Señor Jesús. Amén. ¿Hijos de quién dijo el Señor Jesús que eran? ¿Ah? Hijos del diablo. Vuestro padre es el diablo, dijo el Señor, porque las obras de él hacéis. Entonces, si uno nació, fue concebido en el pecado, según Salmos capítulo 51, he aquí en maldad he sido formado, dijo el salmista, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, venimos desde allí destituidos de la gloria de Dios. Así que, hermanos, cuando el mundo reclama que todos son hijos de Dios, es mentira, eso no es cierto. Aquí tenemos lo que dice el Señor en su palabra. Leamos otra vez el versículo 7. ¿Qué dice? A ver, todos, hermanos, ¿quiénes trajeron su Biblia? Levanten su mano los que trajeron su Biblia. Por favor, lean la Biblia. Mira, esto está precioso. ¿Qué dice el versículo 7?
Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que ya no eres esclavo. Quiere decir que le está hablando a los que alguna vez fuimos esclavos del pecado. ¿Está comprendido? Amén. Fuimos esclavos, fuimos hijos del enemigo de Dios. ¿Comprende? Fuimos hijos del enemigo de Dios, de Satanás. Pero dice, así que ya no eres esclavo, ya no estás en esa condición, ya no tiene gobierno el enemigo. Satanás no tiene ningún gobierno sobre tu vida, ya no tiene poder sobre tu vida. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Oiga eso, qué precioso. Ahora eres hijo de Dios, ahora eres un hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Por ello nuestro tema es de esclavo a hijo. Nosotros no nacimos siendo hijos de Dios. Vamos a hablar en términos puramente fisiológicos, vamos a hablar en temas puramente humanos, ¿verdad? No nacimos siendo hijos de Dios. Dijo el salmista, en pecado fui formado y en pecado yo nací en esta tierra. En pecado me trajo mi mamá a este mundo. ¿Comprenden, hermanos? Pero Dios tuvo misericordia. Algún día el Señor tenía en su plan de llegar a nuestra vida, de redimirnos, de perdonar nuestros pecados, de limpiarnos y hacernos aceptos por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, y de esa manera constituirnos ahora en hijos de Dios. ¿Cuánto nos da gloria al Señor? Gloria a Dios. En hijos de Dios. Denle gloria al Señor con todo su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, ¿qué es lo que un hijo hace? Vamos a decir, ¿no es cierto que un hijo está bajo el gobierno de su padre? Amén. Y lo que su padre diga, eso es lo que tiene que hacer. Amén. Ahora, nosotros antes, ¿bajo el gobierno de quién estábamos? Bajo el gobierno de Satanás. Tenemos que aceptarlo. Se oye ahora, a estas alturas de nuestra vida cristiana, se oye mal, ¿no es cierto? Amén. Se oye hasta horrible esto, que nosotros fuimos hijos de Satanás. ¿Por qué hijos de Satanás, hermanos? Porque éramos esclavos del pecado. Y el pecado, como dijo el Señor, es de Satanás. De allí viene todo esto del pecado, ¿verdad? Entonces nosotros estuvimos bajo esa ley que nos gobernaba, bajo esa ley que tenía predominio sobre nosotros. Y entonces hacíamos lo que nuestro padre el diablo en ese tiempo decía, ¿verdad? Hacíamos lo que nos ordenaba. Yo me recuerdo, miren hermanos, me alejé de la casa de mi madre, de mi padre, a 170 kilómetros de mi casa me fui. Y yo dije, solo así Dios ya no me va a perseguir, porque yo sentía que el Señor me perseguía. Y saben, en la capital de mi país yo me fui a vivir con unos amigos. Empecé a trabajar en una emisora interdenominacional y allí trabajaba. Pero por la noche llegábamos, nos juntábamos todos, pero habían 2 o 3 en medio de ellos que estaban hundidos en los vicios. Pero uno era un amigo mío de la infancia, estaba muy grave en los vicios, joven todavía y muy hundido ya en los vicios. Y saben, hermanos, me recuerdo que una noche yo ya estaba dormido, más bien acostado, entre dormido estaba, como eso de las 11:30 de la noche. Y me recuerdo que llegó, él iba bajo los efectos del licor, llega y nada más a mí me despierta, me habla y me da una orden y me dice, vístete, que me vas a acompañar. Y saben, hermanos, yo estaba entonces lejos, no solamente de mis padres, de la ley, del gobierno de mis padres, del cuidado de mis padres, sino que también lejos del Señor, por supuesto. Amén.
Comprende, el enemigo gobernaba mi vida. No había temor de Dios en mí. Recuerdo que así tan fácilmente me levanté, me vestí, me puse la ropa y le dije, aquí estoy. Me dice, ¿me vas a acompañar? Y saben, hermanos, caminamos una parte bien oscura. En esos años, cuando mataban, hoy está peor la situación, pero en ese tiempo también. Y nosotros nos fuimos caminando, llegamos a un nightclub, hermanos. Fíjense, yo nunca había pisado un lugar de esos, nunca. Pero fíjense cómo es el pecado. Si uno no está gobernado, dirigido por el Espíritu de Dios, ¿están comprendiendo, hermanos? Amén. El diablo tiene gobierno, entonces tiene dominio. Uno es esclavo del pecado. ¿Ya me comprendieron? Amén. Uno es esclavo del pecado. Y entonces, sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí, porque nada más me senté un ratito y yo no sabía que mi primo venía detrás de mí, un primo que vivía ahí también con nosotros, y me fue a tocar de los hombros antes que empezara la situación ahí, y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Si no te regresas conmigo al cuarto, me dijo, mañana mismo yo me voy para ir a hablar con mi tía, o sea mi madre, y se lo voy a ir a contar, me dijo. Miren, hermanos, otra vez tan obediente me volví a levantar para seguir a mi primo. O sea, hermanos, yo quiero que ustedes tomen esta idea. ¿Cómo es que cuando uno está bajo la ley del pecado, cuando es el enemigo quien lo gobierna a uno, uno resulta haciendo las cosas que no le agradan a Dios? ¿Ya comprendieron? Amén. Sí, resultamos haciendo lo que no le agrada a Dios. Pero dice la palabra del Señor, así que ya no eres esclavo. Te han sacado de esa condición de esclavo. Ahora ya no es la ley de Satanás la que te gobierna a ti, sino que ahora estás en condición de un hijo de Dios. Estás en condición de un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Ahora el Señor es quien dirige tu vida. El Espíritu de Dios es el que dirige tu vida. Mire, allá hay algo hermoso. Versículo 6, leamos todos, veámoslo retrospectivamente. ¿Qué dice el versículo 6, hermanos? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿qué dice? Abba, Padre. El cual clama, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir eso de Abba, Padre? ¿Quién sabe? ¿Qué quiere decir Abba, Padre? Habla, Padre. No. Aquí, Padre. ¿Quién sabe? ¿Qué quiere decir eso, hermano Edwin? Abba, Padre. Eso en griego quiere decir Padre mío. Padre mío. En otras palabras, el Señor está explicando aquí, es una revelación. Ahora, solo ahora que ya el Señor te redimió, que ya eres un cristiano, que te has constituido en un hijo de Dios, solo hasta ahora es que tú puedes llamarle a Dios Padre. ¿Está comprendiendo? Porque ahora ya no eres esclavo. Ahora ya eres un hijo de Dios. Y ahora puedes clamar, puedes decir Abba, Padre, o Padre mío. ¿Están comprendiendo? Amén. O sea que cuando hablamos, cuando oramos, cuando cantamos, hay quien recibe lo que estamos haciendo. Hay quien escucha nuestra plegaria. Hay a quien le debemos respeto. Hay quien dirige nuestra vida. Hay quien, hermanos, está presente en nuestra vida todos los días. Podemos decir Abba, Padre, porque dice que es a través del Espíritu del Hijo de Dios. Pero el versículo 5 me gusta mucho. Mire, ¿qué dice? Versículo 5: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La adopción de hijos. ¿Se da cuenta que espiritualmente no éramos hijos de Dios? Amén.
espiritualmente hablando, hijos de quién éramos entonces. Padre, diablo. Hijos de Satanás. Una vez más le reitero, si se oye mal esto, se oye feo esto, Amén. pero esa es una realidad latente y los que no tienen a Cristo en el corazón lo deben de saber. Por eso dice aquí, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nos adoptaron, pero ¿cómo fuimos adoptados, hermanos? ¿Cómo es que ahora usted y yo somos hijos de Dios? ¿Cómo es que somos hijos de Dios? ¿Por qué somos hijos de Dios? Está hablando de la adopción. Está hablando que nos hicieron hijos de Dios. ¿Está comprendiendo? Amén. Nos hicieron hijos de Dios. Nos hicieron hijos de Dios. Entonces dice que es a través de la adopción. El sacrificio de Cristo abre una posibilidad, abre, hermanos, una fuente, un puente de salvación. Y entonces aquel que cree es adoptado. Aquel que recibe a Cristo, aquel que cree al sacrificio de Cristo, es adoptado en el plan de salvación. Sus pecados son borrados, su vida es transformada de tal manera que allí se lleva a cabo la adopción. Dice el Señor, este no era mi hijo, pero ahora es un hijo mío. ¿Ya comprendieron? Amén. Hermanos, ¿están comprendiendo? Amén. Este no era mi hijo, ahora es mi hijo. A eso se le llama la adopción. La adopción, hemos sido adoptados por medio del acto de la redención de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso escrito está en Hebreos 9:21, 9:22, en donde dice la palabra del Señor: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Amén. Si no se derrama sangre, la sangre de Cristo, no habla de la sangre de algún hombre nacido del linaje de Adán, sino que habla de la sangre justa, de sangre no contaminada, y solamente fue la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor con todo su Gloria a corazón. Dios. Amén. Gloria a Dios. Estamos comprendiendo. Amén. Le voy a decir algo importante. El Señor en la cruz del Calvario precisamente estaba abriendo para nosotros la puerta, y la invitación era para aquellos que no éramos hijos de Dios. La invitación era para nosotros que no pertenecíamos como hijos de Dios. Para nosotros era la oportunidad. Se abrió la puerta y entramos. El Señor nos ve a nosotros como sus hijos, pero sus hijos a través de su sacrificio. Y ese sacrificio, la obra de ese sacrificio, a eso se le llama la obra de la redención, o la obra, hermanos, de la adopción. Nos adoptaron. Ahora sí ya le quedó claro. Amén. Nos adoptaron. Por eso estamos en este lugar y debemos de gozarlo, debemos de dar gloria a Dios, Gloria a Dios. porque esto es algo Amén. especial cuando llegamos a comprenderlo. Es algo tan especial. Gloria a Dios. ¿Cuántos llegan a comprender esto, hermanos? Amén. A través del sacrificio Él dijo: bueno, físicamente no voy a estar con ustedes, pero les prometo, dice, que aquí estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. ¿Ustedes creen que el Señor está en medio nuestro? Amén. El Señor está aquí. Denle un aplauso al Señor, porque seguramente Él está aquí. Déselo con todo su corazón. Gloria a Dios. Hermanos, estamos en este lugar y alabamos al Señor porque realmente no lo merecemos, pero nos adoptaron. Nos adoptaron. Usted ha escuchado cuando la gente adopta a un niño. Yo estaba escuchando, fíjense, hermanos, estaba escuchando de una cierta persona que adoptó a un
a una criaturita, inclusive con todos y los problemas físicos que esa criatura tiene. Así lo quisieron adoptar. ¿Me está comprendiendo? Amén. Qué tremenda ventaja, ¿no? Porque aquella parejita dice, es que así lo quisimos. Había niños que no tenían estos defectos, pero él nos cayó bien. Así lo queremos, así es nuestro hijo. Lo adoptamos, lo queremos, lo hacemos parte de nosotros. ¿Y nosotros cómo veníamos, hermanos? Defectos. Llenos de defectos. ¿Comprende? Amén. Por ejemplo, aquel que alguna vez estuvo en los vicios, ¿cómo vino a Cristo? ¿Usted cree que vino enterito? No. Ya vino con los riñones que le estaban fallando, vino con un hueso roto, vino y tenía problemas en la cabeza, en las rodillas, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Vino y no había amor en su vida, un montón de defectos en todos los aspectos de su vida. Sin embargo, el Señor dijo, no importa, así es mi hijo, así lo recibo, así lo perdono, así lo adopto, así muero por él. Gloria a Dios. ¿Está comprendido? Gloria a Dios. Amén. Por eso es que el Señor Jesús dijo en cierta oportunidad, os digo que las prostitutas, digo, las rameras, los publicanos, los ladrones van delante de vosotros, les dijo a sus discípulos. Digo, no crean que ustedes van como campeones allá adelante, digo, los peores van delante. Porque yo los he llamado, yo los atraje hacia mí. Por eso, ¿qué decían los fariseos hipócritas? ¿Se recuerda que ¿qué quiere decir fariseo? Aquí aprendamos esto. ¿Qué quiere decir fariseo, hermanos? Quiere decir separado. Aquellos que se creían muy santos, que no se querían contaminar. Así se creía un fariseo. Y cuando miraban al Señor comiendo allá en la casa de Zaqueo, que era un tremendo ladrón, ¿qué dijeron? Miren su maestro, come con publicanos, con ladrones, con rameras, porque ya lo ungió María Magdalena, y ni cuenta se dio que es una prostituta, o es una ramera, o es una mujer aquí, una mujer cualquiera. Miren cómo lo criticaban. Pero él dijo, yo vine a buscar lo que se había perdido. ¡Aleluya! Yo vine por lo que ya no servía. Yo no vine por lo que servía, porque no había nada bueno. ¿Está comprendiendo? Amén. Nosotros estábamos del otro lado, hermanos, de lo que ya no servía. De lo que ya no servía. Por eso dice 1 de Corintios, en donde el apóstol Pablo habla y dice que de lo más vil y despreciable del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Oiga, de lo más vil y despreciable del mundo. Es como aquella persona que se va al bote de la basura a buscar tomatitos que todavía estén buenos por ahí. Dígame, hermano, ¿hay esas circunstancias hoy día en esta nación? Sí las hay, hermanos. Hay mucha gente que está teniendo una grave situación económica y no queda más alternativa aquí en el mundo entero. Donde quiera la gente corre a los basureros, corre a los tambos de basura, a los depósitos de basura a buscar algo. Imagínense cuando sacan unos 2, 3 tomatitos, 2, 3 cebollas por ahí, o 2, 3 papas, lo que sea, que logren sacar. ¿De dónde lo sacaron? De la basura. Y dice el apóstol Pablo, pues de lo más vil y despreciable del mundo sacó el Señor. De ahí nos levantó el Señor para avergonzar a los sabios. Amén. Gloria a Dios. Yo no vengo de ser mejor. Yo vengo de ser esclavo a ser un heredero, hermanos. Gloria a Dios. ¿Está comprendiendo? Amén. Yo no nací siendo bueno. Dijo el Señor, no hay nadie bueno. Solo Dios es bueno. Hay gente que hoy día dice, cuando se le evangeliza, no quiero, dice, yo soy bueno, dice. Yo creo que los malos son los que necesitan hacerse cristianos. Yo quiero decirle que no hay ni uno bueno.
Dice el Salmo 14 que el día que el Señor quiso buscar algún bueno por ahí, dijo él, no encontré ni siquiera uno que buscara a Dios. Todos se corrompieron, hermanos. Pero el Señor tuvo a bien, en su eterna misericordia, meter la mano en el charco donde usted y yo estábamos. Él metió la mano a las mismas llamas del infierno y nos sacó a usted y a mí. Gloria a Nos Dios. redimió y con todos nuestros defectos nos adoptó y nos constituyó en sus hijos. Y digo que este ya no va a ser más esclavo del mundo. Este ya no va a ser más esclavo del pecado. Ahora va a ser heredero. Aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo. Yo no tenía nada y resulta que ahora lo tengo todo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. No estoy hablando materialmente, estoy hablando en términos espirituales. Estoy hablando en términos espirituales. Están diciendo hoy día que los científicos están ya programando, hermanos, no sé si para el 2020, no sé qué, que ya van a haber naves tipo aviones, dice, para llevar a la gente al espacio. Los que tengan dinero van a poder ir. Y ya quieren hasta empezar a notificar la luna. ¿Comprende usted? Pero si el Señor nos habla que viajaremos con Él, que viviremos en la eternidad, y no nos está pidiendo dinero para ello, porque dice que como ahora somos sus hijos, Él dijo, pues donde yo estoy, en ese lugar de gloria, Evangelio según Juan 14, donde yo estoy, quiero que ustedes estén conmigo. Amén. Gloria a Dios. Y sin traje espacial, sin nave de los astronautas, no, nada de eso. Donde yo estoy, allí estarán conmigo. Gloria a Dios. Porque ya no son esclavos, porque lo que es mío es de ustedes. Y donde yo estoy, quiero que estén conmigo. Dice, gloria a Dios. Ya no eres esclavo, dijo Pablo, ahora eres heredero. Si eres hijo, eres heredero. Ahora, hay algo más que debemos entender. Vayamos a Romanos, hermanos. Busquen conmigo Romanos. ¿Cuántos están comprendiendo esto? Amén. Romanos capítulo 6. Mire lo que dice. Vamos a leer un par de versículos. Romanos 6, 16 y 17. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien a quien obedecéis, obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ¿qué dice? habéis Obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Éramos esclavos y de esclavos pasamos a ser herederos del Señor. Romanos capítulo 8. Busquen Romanos capítulo 8. Amén. ¿Qué dice el versículo 17, hermanitos? Oiga esta palabra tremenda. ¿Qué dice allí? Y si hijos, También herederos. también herederos. Herederos De Dios y coherederos coherederos con Cristo. con Cristo. Si es es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Seamos glorificados. ¿Qué quiere decir eso de coheredero? Hágale caso que usted no tiene nada. Hermano Díaz, usted no tiene nada. Un ejemplo. Y resulta que viene una persona que usted no conoce y le dice, yo quiero que usted esté en mi testamento.
usted va a ser juntamente conmigo el dueño de esto. Aquella persona dice, por ley yo soy el heredero, pero como yo lo estoy poniendo en el testamento, entonces usted es coheredero. En otras palabras, usted también es dueño de esto. ¿Quedó claro? Amén. Ese es un coheredero que comparte los mismos derechos de la herencia con el que legalmente es el dueño de la herencia. Gloria a Dios. ¿Y quién es el dueño de la herencia, hermanos? El Señor. El Señor Jesús. Él compró, Él redimió, Él pagó el precio. Él es el dueño de todo. ¿Están comprendiendo? Amén. Y dice que ahora nosotros somos coherederos juntamente con Él. ¿Están comprendiendo? Amén. Coherederos de la vida eterna, coherederos de la salvación. ¿Por qué cree que podemos tener la seguridad? Si el Señor viene hoy, yo tengo la plena seguridad, yo me voy con Él, hermano. Gloria a Dios. Hace días me dijeron a mi hermano, vea en la televisión, están dando un avance de una película de que si sucede, ya ve que están haciendo estudios del parque Yellowstone, que a cada 650,000 años o 700,000 años hace erupción y que es un supervolcán y que sería capaz de borrar a toda Latinoamérica. Fíjese bien eso. Y que enviaría al mundo a un caos terrible. Todo el mundo se miraría afectado por eso. Imagínense una cosa terrible, ¿no? Y estaba yo mirando que en la ficción supuestamente van a sobrevivir los que tienen mucho dinero, porque van a construir una nave que va a soportar todo, inclusive los maremotos, el fuego, la ceniza, ¿no?, las explosiones del supervolcán y un montón de cosas. Y nada más los pudientes van a estar en esa nave. Y cuando yo vi ese anuncio digo, vaya, qué campeones se sienten. ¿Está comprendiendo? Amén. ¿Usted cree que si en realidad Dios permitiría que venga esa situación, habrá algo que va a soportar tan semejante situación? No. Mire, hermanito, finalmente ya entendimos que no nos vamos a quedar toda la vida en este bulto de carne y de hueso. Ya lo entendió. Si no lo ha entendido, pobrecito de usted. Pero quiero que lo comprenda. Este solamente es el templo, la casa. El ser espiritual está allá adentro. Y a ese no lo destruyen, oiga bien, los supervolcanes. Ese ser espiritual que está adentro no se resguarda en naves de titanio, en naves de metal indestructible según el hombre. No, hermanos. Esto, el ser espiritual, solo puede vivir en las moradas eternas. Amén. ¿Están comprendiendo? Amén. En las moradas eternas. Allí es su parte, allí es donde tiene que estar cuando se ha recibido al Señor en lo profundo del corazón. Hermanito, entonces, mire qué herencia más hermosa. La gloria del Señor. Gloria a Dios. La gloria del Señor. Estaremos con Él. Ahora, ¿valdrá la pena entonces? ¿Valdrá la pena entonces, hermanos? Ya no es ser esclavos del pecado, sino hijos de Dios. ¿Valdrá la pena? Amén. Claro que vale la pena. Número uno, ya estamos en la casa de nuestro Padre Celestial. No hagamos la del hijo pródigo, porque nos va a ir mal. Amén. ¿Está comprendiendo? Mire usted, aquí con Cristo tenemos lo necesario. Tenemos la vida, tenemos la salud, tenemos a quien clamarle. Abba, Padre. Sabemos quién responde por nosotros. Amén. Hay alguien que conoce qué nos duele, qué nos atormenta, qué nos hace sufrir, qué es lo que está en nuestra vida. Hay alguien que lo sabe. Amén. ¿Está comprendiendo? Amén. Ahora, vale la pena entonces, vale la pena estar con Él. Somos coherederos. No se olvide de eso. Coheredero.
Estoy en el testamento de aquel que por su sangre es dueño de la salvación. Gloria a Dios. Así que yo soy salvo. Oye, pero ¿cómo vas a pensar que tú eres salvo? No, es que a mí me hicieron salvo. A mí me salvaron. Yo no me salvé a mí mismo. A mí me salvaron. No, si yo puedo hacer algo por mí mismo, es solamente condenarme, porque realmente estoy condenado. Si yo no acepto la herencia de mi Señor, si yo no acepto la salvación de Él, estoy condenado. No hay otra palabra para esto. Pero soy coheredero. Soy coheredero. Dice que nuestros nombres están inscritos en el libro. Oiga, en el libro de la vida. En el testamento. Hay un testamento que reclama al diablo. Ahí está tu nombre en ese testamento, en ese libro de la vida. Y está luchando el diablo para arrancarte de ahí. Y dice el Señor, cuidado, ese ya heredó aquí conmigo. Es parte del testamento. Aquí está su nombre. Esto no se puede borrar, esto es una realidad. Aleluya. ¿Están comprendiendo, hermanos? Amén, gloria a Dios. Efesios 3:6, terminamos aquí. Busquen. Efesios capítulo 3, versículo 6. ¿Saben qué dice ahí, hermanos? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Se predica el Evangelio y los que abran su corazón a ese Evangelio vienen a ser coherederos. También dice partícipes del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. Ser parte de la iglesia es ser parte del cuerpo de Cristo. Así que aquellos que reciban al Señor son coherederos. Amén. De las riquezas inescrutables, incontables de Dios. Aleluya. ¿Nos habrá servido para algo este mensaje? Amén, gloria a Dios. Tenemos que revivir nuestro deseo por alabar al Señor, hermanos. Amén. No podemos decir, Señor, no me has bendecido. Señor, yo te quiero servir, pero no me has bendecido. Nadie podría decir eso, o debería decir eso. Ya nos pagó el Señor. Solo es de tener en la mente tan presente y tan claramente lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hermanos, vamos a dar gracias al Señor. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias a Dios. Acérquese y venga a decirle: gracias, Señor. Dígale gracias. Acérquese, hermanito. Tal vez usted no le ha dado gracias a Dios, hermana. No le ha dado gracias a Dios por lo que ha hecho en su vida. Tal vez no ha tenido tiempo de darle gracias a Dios, de decirle: Señor, gracias porque has hecho una gran obra conmigo. Yo no lo merecía, Señor, pero ahora sé que esto solo es una obra tuya. Dele gracias a Dios en este momento. Dele gracias a Dios. Levante sus manos. No tiene que componer palabras, porque ya el Señor conoce su corazón. Solo dígale: Señor, gracias. Dígale gracias porque yo sé que me has bendecido. Me has sentado en los lugares celestiales con Cristo. Me has dado la victoria. Me has dado tu bendición. Dice tu palabra que nos has dado un nombre que nadie sabe. Qué bendición. Señor, esta herencia es tan grande que no la podemos calcular y tal vez ni siquiera podamos comprenderla, Señor. Pero en esta noche simplemente nos atrevemos a darte gracias. Dale gracias por tu herencia, hermano, hermana.
Dale gracias a Dios. Padre, aquí está mi hermano. Dios es Señor, que tú le has dado herencia a tu hijo, porque tú tienes algo para él, Señor. Y estamos orando, estamos poniendo nuestras manos sobre él, Señor. Estamos declarando tu bendición sobre su vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendícelo, Señor, más y más. Tú tienes herencia para tus hijos. Nosotros somos simplemente coherederos, que no entendemos esto. No quiere decir que esto no sea cierto, Señor. Pero en esta noche habla a nuestro corazón, habla a nuestra mente, oh Dios. Habla a nuestro espíritu, aclara, Señor, este gran privilegio, esta gran bendición que tú nos has dado de pertenecer a tu reino y ser coherederos precisamente juntamente contigo, Señor Jesús. Aquí está tu pueblo, aquí en Federal Way. Señor, bendice a mis hermanas, a mis hermanos. Mira los que vinieron de sus trabajos directo a este culto entre semanas, Señor. Padre, bendice ricamente, fortalece y levanta el ánimo de tu pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice de una manera especial, Señor. Bendice de una manera especial, como solo tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús, abre el corazón de tu hija, cuando menos para tener la idea de esa tremenda bendición que tú le has dado, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Reciba, hermana, reciba en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío, gracias. Muchas gracias.